Mauro, ¿qué nos traes vos? Bueno, esta vez con una noticia que alarma bastante y tiene que ver con un hackeo en el sistema del Banco de Francia, algo que se conoce en el medio de un contexto en donde hace una semana hackearon el sistema bancario del Banco de Chile, uno de los bancos más importantes de la región, y hace aproximadamente un mes hackearon el sistema informático de los bancos de México. Se robaron en México, atención, parece de la serie de La Casa de Papel, 15 millones de dólares de la Casa de la Moneda de México, algo que quizás copiaron un poco a la serie que está muy de moda, La Casa de Papel, y en este caso lo que pasó en Francia es que ingresaron al sistema operativo de las diferentes entidades bancarias y tumbaron el sistema. No se podían hacer transacciones, no se podía ingresar a los cajeros automáticos. Algo similar ocurrió en Chile. Los usuarios obviamente se volcaron en las redes sociales a mostrarse indignados porque el Banco de Chile, que decíamos es uno de los más importantes, tuvieron que apagar las computadoras tanto de las oficinas como de las diferentes sucursales que se vieron afectadas por este malware. ¿Qué es un malware? Bueno, es un sistema malicioso que ingresa y domina el sistema, en este caso, de los bancos. Y muestra un poco la preocupación que hay respecto a este tema, ¿no? Porque hoy por hoy estamos cada vez más conectados, Internet forma más parte de nuestra vida, cada vez todo se vuelve tan, digamos, tan informático de alguna manera, pero también pasan estas cosas, ¿no? Logran tumbar un sistema operativo, estamos hablando de Francia, uno de los países más importantes y más tecnológicos del mundo, que se vio afectado por este sistema, por este malware, por este virus. Lo que pasó en Chile fue que en un primer momento las autoridades del banco habían dicho que se trataba de un problema, que estaban tratando de solucionarlo, pero que no se trataba de un virus. Finalmente, en el transcurso de las semanas, confirmaron que efectivamente se trataba de un virus que tumbó el sistema de transferencias bancarias. No se podía extraer dinero ni tampoco hacer ningún tipo de depósito, algo que alarmó mucho a los ciudadanos chilenos y mostró un poco la preocupación que hay hoy por hoy con respecto a la ciberdelincuencia, ¿no? Estos delincuentes que lo que hacen es ir extrayendo dinero de a poco para que uno no se dé cuenta, ¿no? No es la primera vez que pasa en cuanto a los sistemas bancarios, pero es la primera vez que pasa tan rápido, ¿no? En México es la primera vez que se da un golpe de esta manera, hablamos de 15 millones de dólares. Terrible. Sí, y fue muy interesante lo que contaban diferentes especialistas en la materia, porque dicen que los bancos particularmente empiezan a valerse de tácticas militares para defenderse de los ataques hackers, algo que también empezaron a hacer hace algunos años los diferentes gobiernos y estados, porque claro, para valerse de seguridad necesitas hackers, personas entrenadas para defenderse de ataques, y en este caso, bueno, no solo los estados y los gobiernos, sino también las entidades bancarias empiezan a aumentar sus medidas de seguridad, porque hoy por hoy se conocen cada vez más delitos, como por ejemplo la clonación de tarjetas. A cada vez más argentinos se ven afectados por este tipo de delitos que tiene que ver con la clonación de una tarjeta. Ahí estamos viendo un cajero automático, por ejemplo, que ingresan al sistema operativo y logran clonar una tarjeta con todo lo que ello implica, y tenemos acá en Bien de Domingo un testimonio revelador de una persona que sufrió un delito informático, y es el señor Alexis. En un esfuerzo de producción. ¿Qué pasó? Les dije que les iba a dar la primicia y acá estoy. Primero me en pasó, C5N. primero en C5N. Me consulté a través de la computadora el resumen de cuenta, quería hacer una compra con la tarjeta de crédito, chequeé el saldo que tenía y vi que me quedaba muy poca plata, estaba convencido que tenía más. Pero hacía varios días que no sacaba plata, entonces no tenía control de los movimientos y me habían hackeado la tarjeta. Me hicieron extracciones, La de débito. La de débito. ¿Qué tipo de compras te habían hecho? En locales de comida rápida, en cines, y Claro, las sí. extracciones fueron no por cajero, sino en comercios, extra cash. Claro, bueno, ahí pasa algo, por ejemplo, que pasa en los locales de comidas rápidas. Ustedes se dan cuenta que cuando vas a pagar, te sacan la tarjeta. Me pasa a mí que habitualmente pago con crédito, con débito. Pasan la tarjeta, nunca te piden el documento, por ejemplo. Pasan la tarjeta, ni siquiera firmás, porque tienen el sistema que ni siquiera firmás Claro. el cupón. Entonces, cualquier tarjeta que vos llevas a un local de comidas rápidas, te lo pasan, no controlan si es la tuya, si no es la tuya. En los supermercados chinos, muchas veces que pagás con tarjetas de débito, tampoco controlan si es tuya, si es de un tercero, no te piden documento. Hay muchos comercios que no son responsables a la hora del cobro. Sí. Les importa pasar la tarjeta, se debitó y listo, y no controlan y no exigen la presentación del DNI como debe ser. Es Sí, a mí me fundamental. sorprendió, perdón Mauro, que las extracciones que hicieron fueron las 3 en el mismo día, Claro. y
no sé cómo se hace una extracción en un comercio sin que te pidan el DNI al menos, porque es Sí, bastante porque si vas complicado. al shop o cuando cargas nafta o en la farmacia, el DNI te lo piden. Lo piden, sí. O habitualmente compras algo, o sea, porque tenés que comprar algo para sacar dinero. Vos comprás y el documento, por ejemplo, en las cadenas de farmacia te lo Sí. piden. Y en las estaciones de servicio generalmente también te piden el Mira, DNI. las lo mirás. dos de las 3 extracciones las hicieron en una estación de servicio. Mirá vos. Bueno, en realidad lo que tiene que ver con la clonación de tarjetas se puede dar de diferentes maneras. Muchas veces se utiliza un skimmer, que es un dispositivo que se incorpora en el cajero como encima, digamos, del cajero, ahí lo vamos a ver en imágenes, en donde vos al poner tu tarjeta, ese skimmer lo que hace es clonar esa banda magnética de la tarjeta de débito y después incorporarlo a un plástico y utilizar esa tarjeta de crédito o de débito para extraer dinero o hacer compras. A ver, este tipo de delitos creció un montón en la Argentina en este último tiempo. Brasil era el país que rankeaba con como el país de la región con mayor delitos informáticos. De hecho, hace unas semanas detuvieron a una banda de brasileros que también estaba clonando tarjetas en la Argentina, algo que empieza a crecer y cada vez más los delitos informáticos de este estilo. Bueno, acá tenemos el caso de Alexis, pero hemos hablado muchísimos casos de esta manera, ¿no? ¿Te reintegró el banco? Eso te iba a preguntar. En los próximos días me lo Ah, reintegro. fue ahora, esto es reciente. Sí. ¿Y cómo fue la gestión? ¿Vos tuviste que demostrar que esos ¿Necesitas consumos... plata? ¿Querés que te preste? No, gracias. Tuviste que demostrar que esos consumos no los habías hecho Exacto, vos. sí, tuve que llamar primero a... Aparte hay una firma de un cupón que tenés que tener. Claro. En la extracción Sí, de además, dinero. Bueno, puede ocurrir, salvo en los gastos de locales de comida rápida y de los cines, eran bastante cerca de mi casa, pero después las extracciones fueron todas muy lejos, Gran Buenos Aires y zona oeste, que no hace años que no ando por ahí. No sé si eso servirá como testimonio, que más o menos te puede seguir el banco tus movimientos de compras, etcétera. Claro. No sé si eso será suficiente, pero tuve que llamar a Banelco primero Para bloquearla. para bloquear la tarjeta, después llamar al banco, y como las extracciones no habían sido justamente por la red Banelco, el banco me derivó con una especie de sección que tiene Banelco, Sí. que se encarga de ese tipo de asuntos, porque las extracciones, como les decía, fueron a través de comercios. Y allí fue que la persona que me atendió me fue dando todo un detalle. Yo le dije cuándo había observado la primera irregularidad y a partir de ahí empezamos a buscar todos los consumos y yo le fui diciendo cuáles eran míos y cuáles no. Tiene como un proceso, eso calculo, de chequear esa información Qué y te bárbaro. reintegran después. Que a los uno a 5 veces días. no se da cuenta porque te hacen extracciones mínimas. Sí. A ver, los que no tenemos la cuenta millonaria, pero Claro. también te puede pasar que no te das cuenta. Bueno, Luciana Salazar contaba que ella fue víctima también de un ataque de este estilo. Le habían sacado de la cuenta bancaria de a 1.000 pesos y claro, a veces hacen extracciones muy básicas, por ejemplo, Sí. de a 100, 200 pesos, en donde vos por día no te das cuenta. Entonces de esa manera te van extrayendo el dinero. Yo tengo la obsesión bastante metódico de todos los días entrar a mi home banking e ir controlando todo. Todos Claro. los Muy débitos. obsesivo. Sí, pero bueno, pero desconfío en también, esa ¿no? te Esto de cuida. ser periodista. Claro, a mí me medio pasó que yo desconfiado. había sacado el fin de semana, más o menos, había sacado bastante efectivo y después había hecho compras con tarjeta, ¿Tenías muchas salidas etcétera. programadas? No, pero por las dudas. No, tengo mi vida social levantándome a las 5 de la mañana, imagínate que no es muy nutrida. No, pero- fue a sacar, no, y sacó sobre todo mucho con el dinero, señor tenías que Diego pagar el Strauss, que me delivery para obliga la a- cena del sábado. No, claro, pero tenía ya más o menos algunas No, es terrible. cosas, digo, no fui chequeando, al no Sí, tener sí, que sí, sacar sí. plata durante la semana, no ¿Desentendés? tuve control de la plata que tenía. Claro. Y durante toda la semana fue realizando ¿Y diferentes sospechás de un operaciones. cajero automático donde te podrían haber clonado Creo la que sí. tarjeta? Ay, yo iba a ser Sí, más me tengo mala. que fijar. De Me una iba a persona. preguntar, ¿puede ser alguien que te haya sacado la tarjeta? No. Pero sí, tendría que haber, porque tampoco es que saco plata de muchos lugares diferentes. Claro. Tendría que fijar cuándo fue la última extracción antes de que hubiera alguna operación que no fue mía. Siempre Bueno, como hagamos una consejos- colecta hasta que el banco le reintegre entonces, Alexis. No, tengo efectivo, gracias. No, pero uno de los consejos que dicen que es fundamental es al momento de utilizar la tarjeta de débito en el cajero, tratar de que otra persona no lo vea y fijarse que dentro del cajero no haya ningún tipo de dispositivo encima que clone de alguna manera la banda magnética o que alguien esté Sí, o mirando. que el tu teclado, código. me decían también que el teclado esté Sobresalga. fijo, porque a Claro. veces lo levantaron, le pusieron una placa debajo, Claro. entonces asegurarse de que esté en correcto funcionamiento el cajero. Claro. Que a veces, bueno, tampoco somos especialistas, no podés controlar No, tanto. por eso, tío, Sí yo me no sé parece si que hay se que nota exigirle mucho más eso. al comercio en que pidan los DNI en el Documentos, momento de las claro. transacciones. ¿Para tarjeta de Totalmente. crédito o para débito? Para No, las no dos. es una costumbre habitual. Algunos lo hacen, pero no todos. No, lo que No pasa todo. es que eso pasa a ser clave, porque de esa manera Claro, vos si no respaldás con evitás... documento,
Totalmente. Antes, cuando recién salieron las tarjetas de crédito hace muchos años, Llaman por era teléfono. imposible hacer una compra hasta Ahora, te pedían la autoriza, autorización. claro, Exactamente. autoriza. Sí, a mí me llamó la atención, para terminar, que las tres extracciones fueron importantes y fueron el mismo día, y a mí el banco en ningún momento me notificó de nada. Claro. Eso me resulta particular también. Sí, que a veces te vas al exterior y haces una compra chica, pero porque Sí, estás te afuera y llaman. te olvidaste avisar la tarjeta Sí. y te llaman a ver si hiciste o no esa compra. Hoy hablábamos, yo ponía el ejemplo del mail. Vos abrís tu mail en una computadora que no usás habitualmente y te llega instantáneamente un Notificación. correo. Digo, 3 extracciones en un día de bastante plata, ya te digo, en un lugar que el banco sabe dónde vos consumís y tiene un patrón de tus movimientos. Que no haya ningún mecanismo que alerte, que decir, es particular esto. A ver. Bueno, nos vamos a la selección. La cuestión es que ahora al final no me voy a Rusia Por eso. por esta situación y porque